criminal. Captura paralmente le dejaron en agonía y le sacan, este señor juez, le saca orden de captura. Delincuente. Bueno, en este momento estamos con 3 juicios. El primero desde el 2006 por la salida de la empresa de Curigem en Rosa de Oro del Cantón Limón y en San Carlos de San Juan Bosco, obedece a un juicio que inició como terrorismo, pero que luego fueron dando la configuración a través de la venia y el aval del fiscal y de los testigos que van acomodando la situación de 3 figuras. Uno, la alteración del orden público, la apropiación de propiedad privada en la empresa y la destrucción de su campamento. Donde hay oro, casi siempre hay violencia. Cuando ellos no pueden convencer, cuando se enfrentan a una oposición organizadas, como aquí, entonces ellos tienen que recurrir a la violencia. Delincuente. En los últimos 2 años he enfrentado un proceso por sabotaje y terrorismo, por obstrucción de vías. También se me ha iniciado recientemente un proceso por invasión, era por el gobierno nacional a través del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la Nación. Y el otro reciente es por invasión, en cambio que detrás de esto se encuentra una multinacional minera de origen canadiense. Pero además de estos procesos penales ha habido otras detenciones que son ilegales, arbitrarias, en la que yo nunca tuve orden de detención, no hubo boleta de juzgamiento del juez, sino que ahí 40 gendarmes del GOE me llevaron como un papel. Terrorista. Que soy yo, San Felipe de Suro. No queremos las mineras, no queremos engaños de María. Nosotros somos los quienes estamos resistiendo contra el caso Ayangol, Ecuador S.A., entre paréntesis le ponen Ecuador S.A., porque aparentemente es una minera nacional, con capital nacional. Este proceso hemos resistido por más de 6 años. Finalmente, cuando estuvo acercándose la ley de aguas, salimos de protesta hacia las vías, sí, tomando las vías sin botar piedras ni palos, como nos llaman. Entonces, de ahí al tipo 8 de la mañana, 8:30, 8:10, por ahí, nos agarraron al doctor Carlos Pérez, y cuando nosotros queríamos resistir, hacer la barricada para que no pase, me identificaron y también me arrastraron. Cabe recalcar que aquí nos pisotearon, brazos y piernas eran ensangrentados, me cogieron, me pusieron en el patrullero y me llevaron al hospital militar, donde que supuestamente hay médicos. Los médicos deben ser solidarios con las personas, con el hombre, con la naturaleza, con el ser humano. En vez de darnos con agua y jabón, me permitieron que así, que me sigan las moscas pegándose en la piel, en la sangre, hacia el calabozo, donde pasamos detenidos toda una noche. Al siguiente día nos pasaron ya a la cárcel, una vez que nos fueron acusados de sabotaje, de terrorismo, de haber botado los postes de alumbrado público, de haber cortado el agua de provisión para las poblaciones, de haber destruido las luminarias de la vía, y en ningún momento ni una sola piedra estuvo. Terrorista. Justamente criminalizados con una orden de sentencia para 8 años de prisión, todo por defender el medio ambiente, el agua. Vivimos en el monte, estamos de aquí, unos compañeros están a 12 horas, otros estamos a 6 horas, así sucesivamente estamos desparramados. Lo que hace el gobierno es quemar, como se dice, las cabezas de los líderes sociales, de los líderes campesinos, para que no nos levantemos a reclamar y a defender los derechos que por historia nos pertenecen. Mis hijas están sumamente destrozadas. Terrorista. Quiero decir la situación nuestra. Un 24 de junio, justamente en el Inca, el gobierno de Rafael Correa, con otros gobiernos progresistas de América Latina, organizan el ALBA. Acudimos al lugar donde estaban reunidos, en Otavalo. Había cerco militar, policial. Estaban a caballos, estuvieron con todos los protectores, estuvieron bien armados,
la policía bien equipada, a esa cadena, ese objeto, cuando detienen, los amarran. Solo ese día supimos que se ha llamado esposa. Si Alba es una alternativa, si Alba es de los pueblos, si Alba es un espacio donde podemos discutir, tendríamos que estar los indígenas de las organizaciones, de los pueblos, de las nacionalidades. Si es cierto que con nuestros gritos, con nuestra unidad de fuerza, cogimos de las manos y entramos hasta la puerta donde estuvieron reunidos los presidentes. Eso es todo, en donde la siguiente semana ya nos acusaron que van a enjuiciar, que ya le presentaron una demanda a la fiscalía. Y cuando acudimos era la verdad en que habían manifestado que nosotros éramos terroristas, que éramos saboteadores. Terrorista. Como es el conocimiento de todos, aquí en el Ecuador estamos siendo procesados muchos compañeros en todo el territorio. ¿Todo por qué? Por defender ese derecho colectivo de todos y cada uno de nosotros que vivimos en nuestros territorios y donde realmente se palpa la real necesidad o la verdadera inequidad entre el que tiene bastante y el que tiene nada más que quizás lo mínimo para vivir. La criminalización de quien le habla empieza por ser un militante, un luchador y uno que he estado desde la comunidad y hoy que estoy como representante de la provincia, por participar en la movilización, en la gran movilización del agua, por no dejar que pase sencillamente a ese segundo debate y definitivo de la ley de aguas, que si es que esa movilización no había, estuviéramos palpando la verdad de ese atropello que se hacía con la aprobación de la ley de aguas en la Asamblea Nacional. El 11 de mayo, antes, como ustedes sabían, todos aquí en el Ecuador estábamos movilizados, pero sin embargo, el 11 de mayo tuvimos un atropello de la fuerza pública hacia el territorio de las comunidades indígenas. El día 15, el gobernador de ese entonces de la provincia, Luis Salazar, representante máximo del presidente de la República, plantea y denuncia ante la Fiscalía por el delito de terrorismo y lesiones, y se da inicio a la etapa de indagación previa. El 3 de junio de 2010, el doctor Leonardo Narváez, fiscal, notifica que ya se da inicio a la instrucción fiscal número 262 de 2010 en contra de Miguel Tocagón, César Cuascota, Marco Guatemala, por presunto delito de terrorismo y lesiones. Terrorista. Hemos estado presos por 2 meses con un juicio de sabotaje y terrorismo, donde se nos acusó de que hemos tumbado los postes de alumbrado eléctrico. Río Chico en esa época no tenía alumbrado público. Se nos acusó de que hemos fragmentado los tubos que conducen el agua potable. Hasta el día de hoy no tenemos agua potable. Y así, una serie de mentiras que los comuneros lo único que hicimos es reclamar nuestro acceso al mar, a nuestras playas por los caminos vecinales que toda la vida, por ancestro, lo hemos tenido. Terrorista. Presentarme, Pepe Acacho, expresidente de la Federación Shuar, actual vicepresidente de la CONAIE y según el gobierno, el terrorista. Que todo del abuso del poder del que hemos sido víctimas del actual gobierno llamado de la revolución ciudadana, revolución con una persecución, judicialización, con encarcelamiento a quienes luchamos y a quienes defendemos la vida y a quienes defendemos la naturaleza. El 27 de septiembre del 2009, por resolución
del Congreso Extraordinario de la CONAIE, iniciamos la gran movilización nacional para defender y no permitir que se apruebe la ley de aguas. Todos los pueblos y nacionalidades de todas las provincias habíamos iniciado nosotros esa movilización. El día 1 de octubre, el comandante de policía de Morona Santiago presenta un juicio, una denuncia ante la Fiscalía de Morona Santiago, iniciando un proceso judicial por sabotaje y terrorismo en contra de mi persona y 10 compañeros más, cómplices y autores de la muerte del compañero Bosco Bizum. El día 5 de octubre del 2009 mantuvimos la reunión entre el movimiento indígena del Ecuador con el presidente Rafael Correa, donde llegamos a 6 acuerdos e iniciamos una mesa de diálogo para ir consolidando los acuerdos y de esa manera no permitir la aprobación de la ley de aguas. Esos acuerdos fueron en vano, producto del cual nosotros decidimos retirarnos de esa mesa de diálogo y continuar con nuestra lucha. Luego, en el mes de octubre del 2011, la Fiscalía nos llama a audiencia en la Corte de Justicia de Morona Santiago, en la cual se dictamina una medida cautelar que significaba la presentación de todos los días martes en la Fiscalía de Morona Santiago de las 11 personas involucradas por este caso de sabotaje y terrorismo. El día 28 de enero del 2011 nos llamaron a otra audiencia y como no encontraron pruebas alguna, pero sin embargo, el día 1 de febrero del 2011, en un operativo que consistía en patrulleros, en personal de élite de la policía, tanto del GOE y del GIR, fuimos capturados y fuimos secuestrados y trasladados al ex penal García Moreno en Quito con 2 helicópteros y con 2 aviones de las Fuerzas Armadas. Fuimos trasladados, mi persona, desde la ciudad de Macas a Quito, como también el compañero Fidel Caniras y el compañero Pedro Machián, y estuvimos detenidos 8 días en el penal García Moreno de Quito. Sin embargo, nosotros interpusimos habeas corpus en la Corte de Pichincha y la jueza de la niñez y la adolescencia de Quito nos otorgó ese habeas corpus y logramos nuestra libertad. Pero, no contentos con esta libertad, la Procuraduría General del Estado, el abogado del gobierno del Estado, presenta una apelación para dejar nulo dicha libertad. Pero, asimismo, la Corte Nacional de Justicia ratifica en que lo actuado por la jueza de la niñez y adolescencia de Pichincha era válido, era lícito, y de esta manera ratificando nuestra libertad.